Miriam, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar la invitación y formar parte de la constelación EMSA de estrellas polares, todas orientadas hacia este bien común y a un mundo más sostenible, más ético y más sabio. Así que dejo que te presentes tú, que lo vas a hacer mucho mejor y cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo un viernes a estas horas. Sí. Bueno, yo soy Miriam García Armestos, soy una de las fundadoras y consultor de la empresa ODS for Business, que el nombre dice mucho y ahora veremos por qué. Yo tengo un bagaje desde el mundo de la publicidad y la comunicación, desde los medios, la analítica, el research de mercados, pasando por la tecnología, el mobile, la innovación. Siempre me ha interesado mucho. Estoy certificada en todo lo que podáis imaginar y más, porque todo lo que divierto lo aprendo también. Y a la vez, en mis últimos años he trabajado mucho en proyectos y en Agile. Y siempre he hecho mucha formación. He sido parte del proyecto de Actívate by Google, haciendo un poco de dissemination sobre marketing digital, la innovación, la tecnología, hacia dónde va el futuro, pues con Vodafone Fast Forward, con Telefónica, he hecho un montón de sesiones para pymes, impulsando la transformación digital. Y en un momento dado, pues hace unos años, yo ya trabajaba mucho esto de los objetivos de desarrollo sostenible, era la loca de los amigos y del club. Y entonces y la gente decía, pero esto es una cosa de la ONU, esto no. Entonces empecé a darle vueltas que realmente los ODS es algo que hay que integrar en la cadena de valor de las organizaciones y que la metodología Agile y las nuevas formas de trabajo y esa flexibilidad era la palanca. Entonces empezamos a juntar, bueno, pues con otros compañeros también de un máster que hicimos de metodologías Agile y tal, y la realidad es que, bueno, pues montamos el negocio y estamos, bueno, trabajando muy, las grandes empresas ya tienen su RSC, el IBEX está ahí, pero si alguien tiene un pequeño negocio, una escuela de idiomas, o es una franquicia, o es una cadena de tiendas, de repente, bueno, pues hay un freno para empezar, oigo esto y ya de momento digo, uff, esto me va a costar dinero, no tengo tiempo, estamos en crisis, forget me, no va conmigo. Entonces intentamos explicar a las empresas el por qué. Entonces trabajamos pues, con asociaciones de empresarios, con empresas de todo tipo, ¿no? Entonces, lo cierto es que para la sesión de hoy yo estaba un poco despistada, hombre, siendo lo que es EMSA, pues me imaginaba que había era una situación proclive, ¿vale? Entonces he traído una pequeña reflexión previa que no soy muy partidaria de dar así un poco la paliza, pero si queréis utilizamos 15 minutos para contaros como un poco los titulares de lo que me parece interesante y luego ya entramos en un poco de debate o cosas que os inquieten más, porque como todos los temas se puede abordar desde muchas perspectivas y se puede profundizar sobre un montón de cosas diferentes, ¿no? Entonces, me imagino que puedo compartir la pantalla. A ver si te deja, yo creo que sí. A ver. Sí, está en verde. Vale, puedo compartir la pantalla. Vale, entonces la voy a compartir muy rápido y voy a ser muy breve porque todos estáis súper, digamos, conocéis el tema y no es muy necesario, ¿no? A mí me gusta mucho hacer un vistazo a la historia para entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces yo cuando enseño esto siempre digo que hasta 1948, que esto hace un minuto que estamos hablando de ODS, realmente no hubo la primera declaración de los derechos humanos con la guerra, voy a ir muy rápido, la declaración de los derechos de la infancia, los años 70, que aquí los científicos decían que el mundo se acaba, pero parecía que el LSD era realmente la fuente de su inspiración en vez de la realidad, porque no tocaba. Bueno, la realidad es que, fijaros que este momento en el que hasta el año 2000 no hubo un planteamiento de los objetivos del milenio, no había habido una preocupación real por estas cosas, ¿no? Entonces, a mí siempre me parece interesante hacer una reflexión de los objetivos del milenio. Fijaros, eran estos, ¿no? Perdón, que la gente no sabe qué eran objetivos fantásticos que se planteaban erradicar la pobreza, la educación, el tema de la igualdad de sexo. Pero ¿por qué no funcionaron estos 8 objetivos? A ver, mejoraron muchas cosas, no hay que quitar mérito, fueron los grandes movimientos de los grandes conciertos para ayudar al tercer mundo, pero era un planteamiento en el que no era inclusivo, no estaban incluidas todos los stakeholders y era una acción de los países ricos hacia los países pobres de vamos a ayudar, que está muy bien, porque se palió hubo un montón de programas de mejora de la alimentación en África, en la India, lo que queráis, pero la realidad es que no le habían preguntado, esto es un poco la utopía o digamos de la caña y el pez, ¿no? Les
enseño a pescar o les doy una caña, ¿no? Bueno, no voy a profundizar ahí porque todos sois muy duchos en filosofía, en economía del bien común, en teoría U y en todo seguramente y en todo lo que queramos sacar aquí, pero la realidad es que eso no funcionó. Entonces, con este motivo, pues Naciones Unidas, ya tenéis todos muy de la mano todo esto, Naciones Unidas, pues en el 2015, en una Asamblea General en París, se plantean que realmente esto tiene que ser algo que forme parte de absolutamente todos los países del planeta, independientemente de que sean ricos o pobres. El cambio climático empieza a ser algo dramático, la pobreza existe en todos los rincones y la desigualdad en todos los rincones del planeta, y que realmente lo que estamos todos interconectados y lo que hacemos unos nos afecta a otros, por lo cual o realmente era una iniciativa en la que absolutamente todo el planeta, todos los países, todas las personas, las entidades, las sociedades y los gobiernos estaban involucrados, o no iba a tener mucho sentido. Entonces, si vemos los objetivos, que los conocéis de sobra, está muy bien, el hambre cero, guay, esto no va conmigo, o sí, o trabajo decente, pues sí, ya, pero ¿y esto cómo lo traslado a mi empresa? No es muy difícil. Entonces, por eso se definieron 193 metas muy concretas. Esto es un conocimiento que no es mío, está al servicio de cualquiera. Hay un montón de recursos en la página de Naciones Unidas, de Pacto Mundial, que de hecho he traído imágenes de informes de Pacto Mundial porque me parecía muy, muy útil lo último. Entonces, la dificultad de esto es cómo lo aterrizas, cómo lo pones en la vida diaria, ¿no? Yo siempre quiero recordar que hay 3 dimensiones: la dimensión de las personas. Los ODS no son porque sí, ya lo sabéis, hay la dimensión de las personas, habla de pobreza, de hambre, de salud, bienestar y de igualdad de género, los que tienen que ver con el planeta, poniendo el planeta en el centro, que tienen que ver con todo lo que es los ecosistemas y la producción responsable, y luego la prosperidad, ¿vale? La prosperidad a mí me parece el más importante, porque esto no va, como decía antes Pablo, no soy muy activista, ¿no? Pues hombre, no somos Greta Thunberg, ¿no? Que enseguida te ponen la etiqueta, pero realmente creo que solo desde el foco de la prosperidad podemos hacer que las empresas quieran estar ahí o entiendan que realmente es un foco de nuevos negocios, es un foco de innovación y es la manera en la que van a seguir vivos. ¿Por qué? Porque la legislación, entre otras cosas, ahora mismo no es obligatorio, pero está cambiando de manera bastante dramática. Entonces nos podemos encontrar con que dentro de un poco de tiempo, que pueden ser meses o un par de años, no podemos trabajar. Y a lo mejor somos el proveedor de papel de una gran empresa que en sus pliegos de contratación tiene puesto que su proveedor de transporte, de papel, de agua, de aspirinas, me da lo mismo, tiene que tener una memoria de sostenibilidad y una serie de criterios SDG que si no cumples no puedes acceder. Ya no estamos hablando de normativa de gobiernos, de Parlamento Europeo, no, estamos hablando de que cualquier empresa va a dejar fuera y vamos a dejar de ser sus proveedores hasta de el supermercado, ¿vale? O sea, esto va a abarcar o va a importar a todas a estar relacionado con todos los sectores y todos los segmentos. Luego, a mí 2 que me parecen esenciales son tanto el tema de la paz y la alianza para lograr los objetivos, ¿vale? Cuando hablamos de la paz, la gente dice, bueno, la guerra de Afganistán, qué horror. Sí, no estamos en guerra, pero fijaros que tiene que ver muchísimo a las empresas, sobre todo con evitar la corrupción, con los tributos justos, con la gobernanza. Esto es relevante en las organizaciones, no solo, por supuesto, en los gobiernos, sino que las organizaciones empresariales tienen que empezar a tener una gobernanza muy diferente, ¿no? Y después las alianzas, que son esenciales, tanto de la unión de la universidad, la sociedad civil, o sea, todo el mundo. Esto nos tengo que contar mucho más. Pero me parece siempre muy interesante que la gente entienda que estos son probablemente los pilares sociales más importantes, ¿no? Entonces, fijaros, la agenda, el Pacto Mundial ha hecho, pues no vamos a entrar en el COP25, en los objetivos del 2030, que hay un montón de documentación y hay un montón de eventos alrededor. En la última revisión hablaba de que estas son como los 4 focos fundamentales en los que quieren poner todos sus esfuerzos, que es el tema del agotamiento de los recursos naturales, el hambre, que a raíz del COVID se ha extendido muchísimo más. Desde el 2015 a ahora ha aumentado el número de gente que pasa hambre y la tenemos muy cerca. De hecho, hay muchas empresas que han reenfocado su RCC a la cercanía. El tema del cambio climático lo estamos viendo por todas partes y la crisis energética tan grave que estamos sufriendo. La contaminación de las ciudades. Yo además trabajo en un proyecto europeo
que trabaja en impulsar la rehabilitación en las ciudades para conseguir emisiones cero. Y bueno, ahí hay un montón de retos que estamos oyendo constantemente, bueno, pues que la rehabilitación energética va a ser muy importante, ¿no? Tenemos ahí comunidades energéticas, el cómo lo hacemos, la energía mixta. Creo que hay que rediseñar las ciudades, no vale con que yo voy a renovar mi edificio, sino que hay que ponerse en un barrio. Si ahora todos de repente tuviéramos un coche eléctrico, la red de España caería y no seríamos capaces ni de tener esa cantidad de electricidad ni de producirla. Entonces no hay una solución única, sino que hay que ir viendo cómo las tecnologías que están a nuestra disposición pueden complementarse y ir creando cosas sostenibles, que sostenible no es ser, yo me río mucho, tengo un hijo de 14 años que siempre al principio lo asocia todo luego con vegano, que los veganos están pirados, y entonces eso no, ser sostenible no es un friki, no, ser sostenible es algo que se mantiene en el tiempo, pero se tiene que mantener en el tiempo nuestra capacidad de generar prosperidad, nuestra capacidad de alimentarnos y de tener el planeta, ¿no? Y luego el tema de la explotación infantil, que como os decía, ha subido igual que el hambre de manera exponencial en los últimos 5 o 6 años. Esto es tremendo porque ocurre en todos los lugares del planeta y también ocurre cerca de todos nosotros, ¿no? Entonces, con ese foco hay una serie de metas que relacionan especialmente con las empresas, pero a mí me parecía especialmente interesante ver las oportunidades del sector de la distribución, por ejemplo, que nos habla para que veamos un aterrizaje de qué oportunidades nos brinda la Agenda 2030, pues oportunidades de digitalizar la cadena de suministro, de innovar en los procesos o de crear mercados sostenibles. Cuando hablo con las empresas y les proporcionamos un sistema asequible de consultoría o de análisis, al final dices, a ver, si es que solo con analizar las cosas que ya estás haciendo cada día, hay un montón de cosas que ya estás haciendo, porque ¿en qué te tienes? No, ¿en qué me tengo que certificar? Pues no es que haya un certificado de soy guay con los ODS, es que cada sector tiene una serie de ISOs, tiene una serie de normativa que la mayoría de las empresas cumplen básicamente porque hay que cumplir la ley, si no, no van a poder trabajar. Entonces, más allá, lo más... no triste, ¿no? Pero lo que estamos intentando impulsar desde ODS for Business también es el decir, a ver, pon en valor todo eso que estás asumiendo como qué horror, tengo que asumir todas estas certificaciones, estos ISOs y esta manera de hacer de calidad, porque si no tengo esa calidad no puedo vender mis productos. Hay que verlo como una oportunidad de encontrar nuevas maneras, ¿no? Innovar no es entrar como un burro en una cacharrería, es ser un poco un threat hunter, ver qué está ocurriendo. Y la realidad es que sí empieza a existir una demanda de los consumidores bastante grande. A mí me parece súper interesante el efecto que ha tenido el COVID en la transformación digital, no solo porque nos hemos digitalizado a tortazos todos porque no nos ha quedado más remedio, sino porque realmente una enorme cantidad de empresas se han concienciado de que la gente puede ser productiva y no necesita estar 14 horas en la oficina, sino que el teletrabajo puede ser una herramienta que tenga ventajas en términos de sostenibilidad familiar o de otra serie de cuestiones. Incluso si hacemos que la gente se mueva menos, gasta menos en transporte, contamina menos. Hay una serie de repercusiones y sobre todo tomar conciencia de que cada decisión que tomamos llevada a la cadena de valor se puede analizar, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo mejoras tu negocio? Lo que se ha hecho siempre es poner cuál es mi negocio, desde que fabrico, hago un servicio, hago un producto, cualquier cosa, cómo se relaciona con el usuario, y cada uno de los pasos voy analizando. Cuando queríamos hacer innovación incremental o disruptiva, ¿cómo lo puedo hacer de una manera completamente diferente? No, es cómo puedo mejorar los procesos, ahí entra mucho el Agile, cómo puedo hacer que esto funcione mejor, cómo puedo ahorrar costes, cómo puedo, si ahorro costes, seguramente voy a encontrar modos en los que también puedo contaminar menos, puedo reducir el uso de determinadas materias primas, puedo cambiar unas por otras, puedo hacer un montón de cosas que mejoren mi negocio de manera bastante objetiva. En ese camino puedo innovar diseñando productos nuevos, porque de repente este momento de innovación yo creo que tienen que empezar a incorporarlo de verdad todas las empresas y tener esos ratos de repensar constantemente cuál es su misión y sus valores y pasar por ahí todo. Realmente crea oportunidades absolutamente indescriptibles, ¿no? Lo más divertido es que sea cual sea el sector y el tamaño de una empresa, cuando te sientas a pensar, que empiezas a pensar que es un valor escaso, porque vamos corriendo siempre y no tenemos mucho tiempo de pensar. Entonces, de repente, acompañar, facilitar el que una empresa piense y reflexione sobre esto y encuentre caminos, bueno, pues es muy reconfortante, porque además la gente se emociona.
Y de repente ves que los empleados, cuando están en una sesión de diseño, cuando estamos acercándonos a explicar qué son los objetivos de desarrollo sostenible, o hacemos sesiones de diseño con Design Thinking para definir qué actividades o qué hechos concretos podríamos hacer en esa empresa, bueno, la gente es que emocionada, esto crea un engagement de ¡guau! ¿Cómo mola estar en esta empresa? No, yo hago esto, yo lidero esta iniciativa, yo hago esta otra y además lo voy a hacer en mi tiempo libre. Esto de no conseguimos que los empleados se involucren y quieran hacer algo más allá de lo que les pagas, de repente la gente se emociona porque le parece que tiene un propósito y que su trabajo tiene un sentido mucho mayor. Entonces, al final encontramos un montón de oportunidades muy buenas a todos los niveles, ¿no? Lo que decía, la digitalización, la innovación de los procesos y el crear mercados más sostenibles. Ayer estaba también bueno, en una sesión, en un máster, estábamos del mundo de la automoción, la gran crisis que tenemos con los microchips. Y yo decía, ¿os habéis enterado? Aparte de que no te dan un coche cuando te lo compras, porque no hay microchips y están ahí en cadena, ¿sabéis que si no hay ni paracetamol ni ibuprofeno en Europa? Si de repente dejan de producirlo en China, tenemos que dedicarnos a terapias alternativas porque no te puedes tomar un paracetamol porque no producimos determinadas cosas, ¿no? Entonces no Y es estoy lo diciendo, mejor que nos podría pasar, ¿no? bueno, era una manera de hablar de algo muy vulgar, ¿no? Yo también practico otro tipo de cosas, pero bueno, a lo que voy es la cotidianeidad. No somos conscientes de que cada cosa que utilizamos, no vemos la trazabilidad, no nos planteamos eso. Y sin embargo la gente ahora lo está empezando a hacer. Está siendo algo mucho más popular el que vas al supermercado y dices, a ver, esto viene de Brasil. Bueno, pues si tengo plátanos de Canarias, aparte de que queramos ayudar a la isla de La Palma, pues igual me compro los de Canarias. Y sobre todo los mercados están permitiendo el que haya un equilibrio de precios. No olvidemos que la gente hasta ahora ser sostenible o ser ecológico, que no es lo mismo, para nada. Yo siempre lo digo porque el cultivo ecológico será sano, pero no todo es sostenible, ¿vale? Eh, no quiere decir que sea para ricos, ni para frikis, ni para millennials, es para todos, ¿no? Entonces, desde ser consciente que todos lo hemos sido, de fomentar el comercio de cercanía con el COVID y este tipo de cosas, hasta pues, comer cosas que son mucho más de cercanía y que no han recorrido la mitad del planeta, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el ejemplo, no sé si conocéis las zapatillas Jux, que son unas zapatillas, son muy bonitas, yo tengo unas, me parecen preciosas, me regalaron las primeras, y son unas zapatillas que están hechas, las suelas de azúcar de caña, están hechas con aceite de ricino y no sé cuántas cosas más, y la esencia es que están hechas de lana merina. La lana merina es la lana más pura y bueno, pues es la que se usa cuando vas al Polo Norte o a sitios de estos porque es la única que transpira, bueno, tiene unas cualidades espectaculares de resistencia, antiagua y todo. Entonces, claro, de repente veías, oh, cómo mola la empresa esta, pero empezás a rascar y decías, ostras, es que la lana merina viene de Australia o de Nueva Zelanda. Entonces dices, guay. Es verdad que ellos lo han trabajado muy bien y su proyecto de sostenibilidad no es ahora, se me cae todo el equipo, no. Han dicho, bueno, voy a repoblar el origen de la lana merina, que es España, la península. Voy a empezar por Baleares y no sé muy bien hasta dónde ha llegado el proyecto, pero ellos tienen declarado que su objetivo en 2 años es recuperar la raza merina en España para poder tener un centro de producción que sea localizado, porque es inconsistente decir, soy el más ecológico y me traigo las materias primas de Nueva Zelanda. ¿No? Entonces, este tipo de, pero sin embargo, lo que hay que tomar es conciencia de, a ver, no estoy reventando mi negocio. Mientras no tengo lana merina en España, pues yo sigo produciendo, pero voy a hacer que en mi desarrollo estratégico encuentre un modo en el que yo lo pueda producir más cerca o encuentre una fuente alternativa. Lo quiero poner un poco como ejemplo en el sentido de, bueno, pues el impacto ambiental de cada cosa que hacemos, ¿no? Que todas las empresas, sea cual sea su objetivo, se puede parar y pensar en cómo innovar o en cómo mejorar esos procesos. Lo más bonito de cuando trabajas en Agile es eliminar los desperdicios o cuando trabajas en Kanban o en metodologías donde estás estructurando procesos de producción y no hay una respuesta. Yo siempre digo que esto es un acercamiento profundamente personal que tiene que ser definido para cada empresa de manera específica, ¿no? Fijaros, un ejemplo. La Agenda 2030 en el sector del comercio nos habla de metas específicas, ¿no? Había 196, si os acordáis, habla de el 2, que es el hambre, pues dice la relativa al funcionamiento de los mercados alimentarios. Primero, el que no haya mercados alimentarios porque haya especulación con los precios y de repente haya productos básicos a los que no se puede acceder, que eso ocurre en algunos lugares del planeta y bueno, con la que está cayendo en Europa y en Inglaterra, en fin, y también el desperdicio, ¿no? El desperdicio que se produce y la reutilización o los mercados circulares y la economía circular, que todos conocéis perfectamente. La meta 5, que está enfocada a la participación efectiva de las mujeres, que puede ser de muchísimas maneras, pero además de efectiva, tiene que ser igualitaria.
No, para que no haya transgresas salariales, para que no tengan los trabajos de peor calidad. Esto tiene un desarrollo muy amplio. El fortalecimiento del comercio es súper importante. Si no fortalecemos las redes de comercio y creamos riqueza, yo siempre digo que por muy sostenibles que seamos ecológicamente y tal, si nos morimos todos, pues los animales serán muy felices y las plantas volverán a salir libres. Pero se habrá acabado el planeta para todos. Entonces, ese equilibrio de siempre buscar que algo sea rentable, que no tiene por qué ser, lo que hay que poner es en la industria 5.0, que se empieza a hablar ahora, el objetivo no tiene que ser, que bien lo sabéis con la teoría del bien común, no es maximizar los beneficios de la empresa a corto plazo, sino pensar cada decisión que tomamos qué efecto va a tener a medio plazo, si va a reducir el desperdicio alimentario, si voy a dejar de hacer CO2, de provocar CO2 en la atmósfera. El otro día hay una cosa que me parece interesantísima, que están viendo cómo las empresas quieren obligar a las empresas que fabrican petróleo a reinsertar el CO2 que provocan dentro de la Tierra, y que parece ser que hay una tecnología que lo permite. Me pareció interesantísimo, ¿no? Al final, fijaros, lo que dices, la mesa 17 centrada en la promoción de un sistema de comercio mucho más equitativo. Traía un pequeño ejemplo de comercio, que este es un informe que ha hecho Pacto Mundial sobre cómo las empresas se pueden acercar a los objetivos de desarrollo sostenible, pero un poco la conclusión que quería traer, tampoco os voy a marear mucho más, es que, bueno, pues que cualquier empresa, haga lo que haga y tenga el tamaño que tenga, puede abordar esta óptica de los SDG y de realmente ver un futuro de sostenibilidad, un poco la alerta que nosotros, sin ánimo de ser derrotistas, decimos, a ver, es que, igual que la tecnología, que la transformación digital, hay un porcentaje altísimo de empresas que lo ven como una inversión defensiva. Esto no hay que verlo como tiene que ser defensivo, porque yo siempre pongo el ejemplo del mobile, ¿no? Cuando Google en el 2016 dijo, en 3 meses, mobile first, porque sois unos plastas, nadie pone la web adaptada, así que el algoritmo lo voy a campear, y el 1 de marzo se acabó. El que no sea mobile no aparece en el algoritmo de Google. Entró pánico generalizado y todo el mundo corrió a hacer webs nuevas, y en 3-4 meses es verdad que puedes rehacer una web, es viable, pero esto no. Esto de los objetivos de desarrollo sostenible no te lo puedes sacar de la manga. Tiene que ser una estrategia meditada, adaptada, trabajada. Entonces, bueno, un poco el mensaje es: estamos en el tiempo de empezar a hacerlo, y nuestro propósito desde ODS for Business es ayudar a que esto se pueda entender y pueda ser cercano para cualquier persona. Y yo creo que podemos abrir debate aquí, porque realmente traía un poco más de explicación, pero no la necesitáis. Perfecto, muchas gracias. ¿Has dejado de compartir? No. No, pero voy a ello. Un momentito. Ya está. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un repaso rápido y útil por los puntos principales, que no es fácil hacerlo porque es un tema complejo y amplio. Así que fantástico. ¿Quién quiere empezar? Por cierto, hola Ale, desde Italia, Ale. Hola. Hay una cosa que me gustaría añadir, si me permites, y es poner en la mesa que uno de los grandes retos, el reto, es cómo medimos, ¿no? Que era lo que le decía a Pablo. Entonces, es verdad que la Unión Europea está dando grandes pasos para definir lo que decimos de la taxonomía de la medición en cada uno de los aspectos. Está muy desarrollada a nivel ambiental, con la medición de CO2, dentro de que hay métricas muy dispersas, pero se está trabajando en la armonización de métricas. En el mundo financiero, con los fondos verdes, ya hay una taxonomía SDG que se va a aprobar, parece ser, a finales de diciembre o primeros de enero. Y el reto grande que tenemos en la mesa, que creo que conecta mucho con vuestro propósito, es la taxonomía social, ¿no? Cómo medimos el impacto social que tienen las acciones que hacen las empresas. Entonces, esto lo pongo en la mesa porque, aparte que es un debate interesante, es el gran reto en el que cada uno podemos contribuir a definir o a armonizar cómo abordar este tipo de cosas. Y ya me callo. Perfecto. Sí, en nuestro caso al menos, Pablo, yo y alguno que otro más de seguro, ¿no? De EMSA, para mí una de las preocupaciones o ocupaciones fundamentales es esta sostenibilidad sostenible, valga la redundancia, es decir, Viable, sí. al principio puede que tenga que ser como obligada, ¿no? Pero para mí lo óptimo sería
que partiera de un cambio de mentalidad real y de una transformación real en las personas que están en las organizaciones para que no lo hagan porque me obligan y al servicio de no sé qué trampa que voy a pensarme, ¿no? Innovaré las formas de saltarme la ley y no sé qué cosa, sino cómo las personas van entendiendo que esto es de verdad y que de otra forma no podemos vivir. Entonces, ¿qué experiencia tienes tú en este sentido? Pues mira, en especial cuando te sientas con agrupaciones empresariales, aparte de ser la flipada que ha venido aquí a decir, la realidad es que igual que tenemos muchas visiones del mundo, muchas tendencias políticas diferentes, muchas prioridades, yo siempre soy profundamente respetuosa con la visión de todo el mundo, pero al final lo que te dice es que la gente que quiere conectar con este propósito, conecta, ya está en ello, es fácil llegar a ella y dentro de las organizaciones hay un montón. Nada ocurre en una organización si no lo hace el CEO. Si el CEO no lo ejecuta, no está por impulsar eso, ¿vale? Entonces, hay que elegir muy bien qué guerras quieres lidiar, porque una guerra en la que sabes que vas a perder, no, o sea, yo reconozco que desde mis 52 años llevo muchísimo, 30 años, más de 30 años trabajando y creo que hay que poner el foco y la energía en las cosas que merecen la pena ser impulsadas, ¿no? Pero lo primero que te dicen los empresarios es, a mí todo esto me parece genial, pero mira, yo tengo un ERTE, un lío que te mueres, tengo un ICO y estoy en medio de la crisis y no estoy para chorradas. Entonces, a mí, ¿qué hay de lo mío? Entonces, esto es así, o sea, con esta frase te dicen como, a ver, esto está genial, pero para empezar, si yo voy a tener que hacer mi edificio sostenible, esto cuesta pasta y yo no estoy para invertir. Y los fondos y entonces te dicen, vale, ¿y esto de Next Generation me va a pagar el que yo me adapte a esto de la sostenibilidad? Que hay mucha gente que va por ahí, ¿no? Es verdad que yo siempre digo que cuando buscamos ayudas, ¿vale? Que hay que aprovechar este impulso de los fondos Next Generation, ¿no? No va de cómo es mi negocio y a ver cómo me puedo beneficiar, va de qué van los fondos y cómo yo puedo aprovechar esto para innovar algo, hacer algo nuevo en mi negocio, ¿no? Partiendo de la base de que esto te financia un trabajo de investigación, una transformación a determinadas cosas, pero no es dinero que yo meto a caja como cash flow, sino que yo tengo que justificar hasta el último euro que he tenido. Entonces, como bien entendido, es una ayuda. A partir de ahí, si hay ayuda, la gente se le abre un poquillo más el ojo. Pero hay mucha gente muy reacia y te dice, a ver, tú te has flipado. O sea, si yo tengo una academia de idiomas, esto no. Entonces le empiezas a decir, mira, sí, que para si piensas, pues hacer cosas tan sencillas, incluso si no crees en ello, no importa. No lo hagas porque creas en ello ni por salvar el planeta. Hazlo porque no te queda más remedio para poder seguir trabajando y ser un proveedor de otra empresa. Pero siéntate, mira, hay normativa que estás cumpliendo. Analiza cuánta gente tienes contratada. A lo mejor resulta que tienes paridad y no lo sabes, o no lo has hecho aposta, pero la tienes. Hay una barrera muy fina entre empezar a practicar un poquito de greenwashing y la creencia real, ¿no? A lo mejor resulta que sois free paper y resulta que no hay papel porque lo has hecho para ahorrar dinero, pero resulta que además estás evitando desperdicio. A lo mejor resulta que tu proveedor de agua es de las botellitas de no sé qué y estás evitando el plástico. Entonces, hay un montón de actitudes y de cosas naturales que hacemos que no se reconocen dentro de este entorno porque este entorno no es conocido. Entonces, cuando ya le empiezas a decir, mira, primero analiza lo que haces y de ahí sacas un montón de cosas y luego te haces un plan de crecimiento. ¿Qué va a ser tu empresa en los próximos 5 años? Pues mira, quiero hacer esto, lo otro, quiero coger más profes, quiero no sé qué, quiero tal. Entonces, analizando todo ese proceso de integración del valor es cómo yo puedo ir utilizando, integrando esos objetivos de desarrollo sostenible de manera más auténtica, ¿no? Igual que cuando decimos que hay que reprogramar el subconsciente, que me estoy yendo a otro, y que si no te lo crees no importa, pero para integrarlo tienes que repetir, 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 pues yo creo que estoy un poco aplicando esa metodología de meditación en el sentido de la gente que no cree no importa, venga, todos cabemos. El ser inclusivo, yo creo que es eso, no importa tu creencia, tu religión o a quién le votes, esto es de todos. Si tú consideras que estamos pirados y que esto es una mierda y que no quieres subirte a ello, está bien, pero como yo te estoy demostrando que tu negocio se va a morir si no lo haces, te vas a meter en el loop. Y lo guay es que una vez que estás dentro y lo entiendes, lo haces tuyo, sea cual sea tu visión del mundo, tu ideología política o tu visión de las cosas, ¿no? Y esa es mi experiencia real, pero que te encuentras con que, a ver, te has flipado bonita y no estoy yo para tonterías porque con los problemas que tengo, encima uno más, eso es la primera recepción. Entonces tienes que venir con tu impermeable, recibir la ducha y decir, venga, vamos a pensar. Pero esto es así. Lamentablemente estoy de acuerdo contigo en que a mí también me gustaría, pero no es la realidad.
Hay un porcentaje que sí, pero no es la realidad. Y luego además cuando una empresa empieza a hacerlo y ve que además sus consumidores lo aprecian, lo empieza a mover en las redes, lo pone en valores como, ah, qué guay, pues mira, voy a ir a esta academia, voy a comprar en Carly, por ejemplo, que es un cliente nuestro que tiene súper abrazado este tema. De repente cuando empezaron a descubrir que ellos ya tenían en su portfolio un montón de productos sostenibles y no se habían dado cuenta, ¿no? O sea, esto bueno, creo que es muy, muy interesante. Gracias. ¿Quién quiere? Prometo no enrollarme tanto. No, ya va bien. ¿Vosotros todos tenéis integrados en vuestras organizaciones en las que trabajáis, colaboráis o lideráis los objetivos de desarrollo sostenible? Hombre, yo creo que todos, ojalá. Ojalá sería. No, ni de cerca. Es un entorno aquí muy especial, ¿eh? Esto es como... Sí. Claro, es que ya de entrada, ¿no? Tienes un móvil. ¿Qué hacemos con eso? Por decir algo, ¿no? O sea, hay tantos detallitos que dices, hombre, 100% de todo, seguro que no, seguro que no. No me refería a eso. De hecho, yo cada vez soy menos integrista en el sentido de, lo primero vamos a darnos un aire, ¿vale? Venga, relax. Y después hay cosas a las que no podemos renunciar. No podemos vivir sin un móvil, ¿vale? No podemos volver a la prehistoria, salvo que la tecnología nos permita sistemas de telepatía, que sería muy guay. Practicando lo mismo, pero de momento no podemos. No puedo prescindir de ello, pero entonces a lo mejor lo que puedo hacer es no cambiar cada año de móvil con el último modelo, no tirarlo a un sitio donde contamine, llevarlo a un lugar de economía circular donde reciclen ese móvil. Entonces no se trata de destrozar lo que ya hay, sino de ver cómo podemos hacer una buena práctica de cada elemento que tenemos, porque de hecho la tecnología, qué bonito, la tecnología tiene una parte muy perversa y es que contamina muchísimo, pero a la vez no podemos trabajar en sostenibilidad sin ella, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un partner de blockchain que nos sirve perfectamente, o sea, tiene un sistema súper asequible en una web que te puedes dar de alta y crearte tu programa para trazar desde las veces que se ha limpiado un sitio hasta la cadena de un cultivo, desde dónde ha sido, desde las veces que se ha regado, fumigado o lo que sea, hasta donde llega el individuo, en logística, en millones de cosas, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer es un uso responsable. Hay mucha gente que dice, no, es que el blockchain contamina mucho. Sí, vamos a inventar servidores que consuman mucha menos energía, vamos a inventar a poner muchísimo impulso en el hidrógeno, que parece que puede ser el siguiente gas natural, y el hidrógeno verde todavía, ¿vale? Entonces, yo creo que también tiene que haber un ejercicio de la industria y de todos nosotros en acelerar esos cambios, porque esto es como la gente de los coches que te dice, a ver, ya los motores han avanzado un montón, pero como hay que vender lo que está fabricado, no sale al mercado, ¿no? Es una manera de hablar, no estoy demonizando nada, pero bueno, ese esfuerzo de realmente reciclar y reutilizar creo que no está suficientemente interiorizado más allá de los colorines del cubo de la basura, ¿no? El no consumir tantas cosas, no necesitas llevar la última moda todos los años. Bueno, esto es un poco... No quiere decir que nos volvamos hippies todos y valdemos aquí con el pantalón roto, no va de esto, va de seguir existiendo, o sea, cada vez que hagas un acto de consumo, el decir realmente necesito esto, sí o no, y si se estropea el móvil lo podemos arreglar y habrá un momento en que lo cambiemos porque necesitamos una rapidez mayor, pero hay maneras de reciclar cada uno de esos dispositivos. Yo de todas maneras, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o algo, un comentario, que yo he hablado. Lorena. Comentaré algo, me parece súper interesante todo lo que plantea y bueno, estoy de acuerdo y también he pasado experiencias similares. Yo he llegado un poco como a la conclusión, digamos, también en la experiencia cuando difundíamos la economía del bien común hace ya como más de 5 años o un poco más que empezamos con eso. Y a mí me tocaba el trabajo de ir a presentarlo y hablar, ¿no?, del nuevo modelo y a las grandes empresas y los ayuntamientos y los municipios y todo esto. Y era un desafío, claro, era un gran desafío, porque por un lado sabían que había algo que tenían que escuchar, pero por otro tenían miedo en lo que se estaban metiendo, ¿no? Entonces estaba como, bueno, sí, pero un poquito, ojo donde nos metemos, y bueno, ni hablar las grandes empresas ya el bien común les daba como, a ver, pero ¿esto qué significa? ¿No?
Bueno, sí. Yo, claro, ¿esto qué significa? A ver, ¿cómo repartimos las cosas? Y yo lo que me ha quedado muy en claro de todos esos años, de todas esas respuestas y de todo lo que yo iba absorbiendo, es que es fundamental un cambio de conciencia y un cambio realmente desde las personas. O sea, cuando hablamos de que el ser tiene que estar en el centro, no significa que hacemos un gráfico en la presentación estratégica y ponemos el ser en el dibujito, que también vale y está buenísimo, pero hay que trabajar en que las personas vayan a su centro. Porque cuando el ser se vuelve sostenible, se vuelve consciente, coherente y la motivación es interior, todo lo que después hace en su trabajo, en la vida, en la ciudad, cuando viaja como turista o lo que sea, ya lo tiene totalmente integrado y esos pequeños cambios van también enviando mensajes a dónde van. Porque al final cualquier comercio, desde el más pequeño hasta el gran empresario, lo que hace es estar siempre atento a cuál es el mensaje que viene del cliente para ir comprando, para ir teniéndolo y captándolo. Con lo cual, ese mensaje de las personas a medida que vamos cambiando nuestras decisiones, en qué observamos más, en qué miramos, en cómo elegimos, eso para mí me parece que es clave. Que por supuesto nada es desde una sola línea, que todo tiene que ser trabajado desde todas las direcciones posibles a la vez, que tiene que ser integral, pero que si no hay una conciencia real en las personas y si solo lo tomamos como cambios que se hacían antes, de arriba abajo, de acciones, de medidas, de multas, esto no va, eso no funciona, eso ya no va más. Porque la gente ya no se aguanta más ese tipo de imposiciones, ¿no? Entonces, este es un cambio que de verdad tiene que ser más sustancial, más de base y más desde las personas. Eso por lo menos es la conclusión que a mí me ha quedado y creo que va más por ahí. Y cuando se involucran las personas y las personas empiezan a sentirse parte, a que pueden de verdad hacer un pequeño aporte, tal vez cuidando el papel o cuidando pequeñas cosas en su trabajo, empiezan a sentirse motivados otra vez. Porque también hay una necesidad de volver a sentirse que cuentan, ¿no? Algunos están un poco como invisibilizados en las organizaciones. Así que bueno, eso es lo que puedo aportar para no alargarme más, pero a mí me gusta mucho ese tema de ir a las personas. En los ODS, perdón, en los ODS, a nivel de la ONU, a nivel de, ¿no? de macro, ¿Mm? ¿hasta qué punto se está cuidando o se está tratando de concienciar no solo al CEO o a quien compre o a quien produce no sé qué, sino como comentábamos ahora, ¿no? A la sociedad en general? ¿Tú sabes, Miriam? Bueno, aparte, si entráis en las páginas de la ONU y de Pacto Mundial España, hay un montón de herramientas de comunicación y de sensibilización gratuitas que se pueden utilizar, están haciendo campañas en los coles, bueno. A ver, hacen muchas cosas, pero no hay que olvidar, si pensamos en términos de política, el mundo es un lugar complejo en el que yo me bajaría de él, porque creo que la política es muy necesaria, pero la calidad de los políticos en general, bueno, es discutible, ¿no? Entonces, hay teorías de la gente que es partidaria de las teorías de la conspiración, igual que la vacuna y estas cosas que hay de todo en el mundo, y las redes sociales y tal. Hay quien opina que la ONU es un contubernio para controlarnos a todos y llevarnos a la sostenibilidad y todo es mentira, hay una teoría de la conspiración. Hay un montón de cultura alrededor, ¿no? Entonces, yo lo que creo realmente es que dan muchas herramientas, hay grandes programas de concienciación. De hecho, parte de la presentación que traía eran las últimas acciones de Naciones Unidas, que están diciendo que desde las universidades tiene que haber... Fijaros, hace 3 años empecé yo a trabajar con una escuela de comunicación que traía directivos de la TAM, de grandes corporaciones de comunicación, de universidades y de un montón de sitios, que eran los CEOs, eran directivos y venían una semana de paseo a España, ¿no?
Entonces, una de las asignaturas, que era la mía, que era Ciudadano Corporativo, y ahí lo que trabajamos eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de lo que me di cuenta es que mucha gente que ocupaba posiciones muy relevantes no sabía lo que era. Mucha, en un porcentaje muy alto. Y además de que se enteraban de qué era, por eso un poco inventé esta ruedita que va explicando la historia de por qué llegamos hasta aquí, porque plantearlo de, venga, en el día en 2015 se juntaron todos y dijeron, a ver, vamos a arreglar el mundo, requiere, sobre todo de gente inteligente y cultivada, requiere, creo que, la perspectiva histórica relevante, ¿no? Pero cuando de repente lo entendían, su cabeza instantáneamente hacía clic de que esto es la pera. Entonces hacíamos esos años de diseño de qué cosas se podían hacer en las universidades y tal. Entonces creo que en la Agenda 2030 se está haciendo muchísimo foco en ese impulso en la universidad, no solo en la innovación tecnológica, más la parte tech, de cómo utilizamos la tecnología, cómo desarrollamos. De hecho, hay una carrera fascinante que desde hace poco existe, que es la, ¿cómo se llama? La ingeniería de la energía. Eso no existía, ¿vale? La ingeniería de la energía, que es súper interesante, trabaja estas nuevas formas, ¿no? Entonces ya hay mucho conocimiento, pero estoy hablando sin conocimiento de causa, no lo he hecho, no he investigado, es porque lo está estudiando el hijo de un amigo, unos amigos, dije yo, ¿cómo mola esto? Me gustaría saber si tienen una asignatura entera que hable de los objetivos de desarrollo sostenible, de sus metas y de cómo hay que aplicarlo. Entonces, eso es, creo, en lo que habría que impulsar muchísimo el conocimiento desde la base y donde, como dice muy bien Cristina, se puede conseguir ese cambio esencial, el que la gente en su cultura, en su educación, ya lo integre de manera natural, ¿no? Pero se hacen esfuerzos, pero claro, al final los presupuestos son de los países y es algo que es recomendaciones. Lo que sí es cierto, y yo personalmente soy una gran defensora de la Unión Europea en el sentido de que, bueno, hay mucha política, se hacen cosas bien, se hacen cosas mal, pero la realidad es que hay un impulso enorme, se está utilizando mucho Agile incluso en la legislación y creo que la normativa a lo largo del año que viene va a ser muy estricta, va a ser cada vez más, más intensa y más restrictiva. Están controlando por fin, no es venga, doy pasta y ya veremos, sino que cada euro que se financia hay que justificarlo de manera veraz. Creo que ese camino de juntar la legislación al final es como la polémica de los women on board, ¿no? De los techos de cristal. Hay gente que opina, yo llevo muchísimos años metidos en esos entornos, aunque tengo un hijo, en vez de una hija, pero siempre me ha preocupado. Hay gente que opina que legislar no, porque las mujeres tienen que estar ahí por su talento natural. Y hay otros sitios que muchos países demuestran que hasta que no ha habido una legislación que obligaba a esa paridad, no se ha proporcionado porque no se ha dado la oportunidad a las mujeres de entrar en esos lugares, ¿no? Ahora no es el lugar de discutir si es cierto o no, cuál es mi opinión, me la voy a reservar, pero sí creo que la legislación es algo que obliga a los seres humanos a empezar a tomar determinadas actitudes y un buen día nos damos cuenta de que, wow, estoy en una discoteca y no hay humo. ¿Os acordáis de cuando éramos pequeños y no veías porque había niebla? Cuando dejaron que ya no se podía fumar, aquello era la aberración del universo, sin fumar. Y ahora va alguien por la calle fumando, te sale humo y vas diciendo, menuda peste, me estás soltando. Por favor. Entonces es como, nadie concibe que haya humo en un local. Nadie lo concibe. Y al principio fue la verdad, ¿no? Sabes, Miriam, lo que creo, primero agradecerte todo lo que nos has contado, me parece genial, me encantaría seguir hablando del tema. Pero lo que rescato, bueno, en realidad son muchas cosas que rescato, pero voy a ir más al foco porque no tenemos mucho más tiempo. Esto de la legislación que tú dices es lo que yo creo que es lo que va a ser el inicio del verdadero cambio. ¿Qué es lo que yo vi hasta ahora que ha sucedido? Hay muchísimas intenciones, buenas intenciones, muchísimas iniciativas, hay muchísimo camino recorrido, solo que el avance del calentamiento global es tan acelerado, motivado por el incremento de la población a nivel mundial, motivado por la avaricia a la hora de definir los objetivos y a la hora de definir los planes estratégicos de las empresas y los accionistas a la hora de definir cuáles son esos planes. Y entonces, sumando todo ese combo, hace que nosotros, como seres humanos, como parte de todo este ecosistema, tengamos hábitos que nos llevan a lo que hoy estamos viendo. Pero esa aceleración, con los 17 objetivos que hay hoy, ¿no? Y con la forma que lo estamos encarando, va a ser de que nos la peguemos de frente. O sea, no hay forma si no hacemos una transformación, para ponerle un nombre distinto al cambio.
esa transformación para que se dé, se tiene que dar, lo mismo que decía Lorena y lo que tú dices, se tienen que dar muchas cosas a la vez. Nosotros enfocamos en la conciencia, en el cambio de conciencia, pero es uno de los factores. Sin ese no existe, no va a pasar nada. Pero también está el empezar a hablar de esto, como tú bien lo decías antes, ¿no? O sea, esto, empezar a hablar es no solo tenemos que escuchar, ver un video, una charla TED, tenemos que empezar a asegurarnos que esté en las carreras universitarias, que esté en los colegios, bueno, empezar a hablar en las familias, en las organizaciones, es seguir hablando para que entendamos de qué estamos hablando. Lo has explicado perfecto, pero también es un dato más. Creo que el gran cambio se va a dar, como cuando bien hablabas del cigarrillo y el humo, que hoy lo damos como, qué bueno, ya está. Y si alguien nos fuma en la cara, le decimos, pero ¿qué te pasa? Estás loco, ¿no? Pero no fue así. Nosotros lo hemos vivido, que era otra cosa. Bueno, el cambio, o una de las grandes razones de por qué eso cambió, son dos, diría yo. Uno fue el cambio de packaging, es decir, empezar a mostrar en el packaging del producto que esto te mataba, pero... Yo creo que no hizo nada eso. Pero espera, pero déjame terminar la idea, digamos. Fue, digamos, eso en parte, y la otra es empezar a ponerle un impuesto tan grande que haga que no sea rentable, que les empiece a doler en el bolsillo. Entonces, tal vez la del packaging complementó, pero en su conjunto hizo de que la normativa, y ahí viene el punto clave, la legislación dio el puntapié inicial para que todo lo demás en su conjunto hiciera de que, si bien hoy 1.000 millones de personas siguen fumando, escucharon bien, 1.000 millones de personas siguen fumando, no lo puedo entender, lo que confirma que por más que hagamos lo que hagamos, va a seguir habiendo emisiones, y va a seguir, o sea, y el calentamiento global va a suceder, con lo cual el mundo no lo vamos a salvar, no sé qué va a pasar con la evolución del ser humano, pero eso no quita de que no tengamos que hacerlo. Entonces, volviendo a lo que voy a la legislación, es en lo que yo creo, pero no en lo que me voy a enfocar porque no tengo ni el tiempo, ni la capacidad, ni los recursos, pero es de que exista una etiqueta, y acá le voy a robar algunos conceptos a Felber, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a medir, así como Felber dice, midamos el bien común de una forma transparente, equitativa, justa, donde todos estemos bajo la misma vara, pero en este caso, solo hablando de emisiones, después, como bien has dicho, Miriam, creo que está el gran desafío de cómo lo medimos a nivel social, ¿no? Es un enorme desafío, no sé cuál es el ratio, cuáles serán los ratios, pero eso me lleva a que toda la inteligencia, la capacidad del mundo se tiene que juntar en esto de, y es el otro gran reto, ¿no? Juntarnos todos para que, con un propósito común, que la ONU creo que nos lo va a dar, empecemos a toda la capacidad que tenemos y toda la tecnología, todo lo que hemos desarrollado, pongámoslo al servicio de esto, para descubrir esos ratios, para llevarlos adelante. Pero cuando digo legislaciones, imaginémonos que toda empresa del mundo, todas, ¿sí? Ni una se queda fuera, para que esto sea justo y equitativo. Tenga una etiqueta que sea 10 niveles para arriba, 10 niveles para abajo. No me subo, estás en el último piso. Me subo y estoy haciendo grandes esfuerzos. Y acá tomo las iniciativas que tú, Miriam, pones cuando hablas con los CEOs de los autónomos, las medianas empresas, pequeñas, grandes, no importa el nivel, pero toda buena intención que tú tengas, alineado y basado a todos los recursos que te da todas las organizaciones que hoy existen, determinen en un nivel progresivo de acá a 10 años, de que tú vayas llevando a que vayas aprendiendo a que sea sustentable, y en este caso solo midiendo el efecto tuyo de tu contribución al calentamiento global, o lo contrario, ¿no? al enfriamiento global, y que eso determine, primero, que sea transparente para cualquier consumidor, que cuando vaya a comprar un producto de esa empresa lo sepa. Primero, no estas etiquetas que ponen cualquier empresita que genera, que dice, yo soy verde solo porque estoy una partecita de la cadena vital de valor, en donde, sí, un auto eléctrico, que bueno, si no contamina. Ahora, todo el proceso productivo previo destruyó a la tierra, ¿no? Pero no importa, pero el auto es eléctrico. Entonces digo, ojo, es mostrar con una transparencia absoluta, no cualquier etiqueta, sino una etiqueta que realmente los expertos la sepan medir,
donde nos pongamos de acuerdo quiénes son esos expertos y utilizando toda esa información que hemos aprendido, claro, soy recontrautópico, ¿no, Lorena? Pero vamos a suponer por un segundo que sucediera. Estamos en tiempo, Pablo, estás muy emocionado. No, cuando me has dicho lo de los expertos, que vamos a elegir los expertos que van a controlar todo eso, digo, oh, madre mía. Me caso. Bueno, pero ya hay cierro con esto. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Inteligencia ecológica de Goleman, o sea, cosas que empiezan a estar en la calle, que se empieza a difundir, que bueno. Mira, yo solo pondré este bocadillo. A mí me encanta lo que dices de la etiqueta y obviamente que estoy totalmente a favor de que podamos llegar a esos niveles, ¿no? Pero si no hay un cambio de conciencia, es que ni miras la etiqueta. Yo he hecho una prueba con un montón de personas con respecto a la alimentación. Tú le preguntas a la gente lo que come, no tienen la menor idea. Van y compran paquetes, los meten en un carro, se los llevan a la casa, se los comen, no saben ni lo que están comiendo. Cuando yo les digo, pero tú sabes que lo que estás comiendo, por ejemplo, te digo, te has comido unas Pringles, y yo le digo, pero tú sabes que no estás comiendo patatas. ¿Cómo que no? Esto es una patata. Digo, es que no es una patata, esto es una pasta con forma de patata, pero no es una patata. Que no, y que me lo discuten, pero a morir. Bueno, si estamos esperando que pongamos ahí los colores, está rojo, verde, amarillo, bravo, llegaste al éxito, y esperamos que la gente después lo mire y todo, pero no hay un cambio de conciencia, estamos solo trabajando de un solo lado, y después también eso es corrompible, y no, esto es un cambio mucho más integral y más global, que hay que atacar de todos lados a la vez, claro. Bueno, pero estoy de acuerdo, Lorena, ¿eh? O sea, por eso dije, tiene que darse todo lo otro y aparte tiene que ir en conjunto. Todo en conjunto. Todo suma. Si no hay legislación, solo con cambio de conciencia no va a suceder. No, a ver, con cambio de conciencia sucedería todo. Claro. Lo que pasa es que el cambio de conciencia es... No tenemos tiempo para eso. Exacto. Lo que tenemos es esa diferencia. Miriam, no te oímos. ¿Estás hablando con nosotros? Sí. Ahora. Pablo, el cambio no es viable sencillamente porque es demasiado lento. Claro. Exacto. Además, y aparte que aquí podemos utilizar la curva de adopción de la tecnología de Rogers, ¿no? En el sentido de, todavía estamos en los early adopters, hay que conseguir un impulso que haga que sea lo normal. Y como somos médicos, incluso a la gente que está subida a la teoría de la conspiración, llegará un momento en que no le quedará más remedio que adoptar esto y ver que no es una manipulación de la ONU y de entes extraños que nos quieren hundir la vida, sino que realmente es la supervivencia de todos nosotros. Entonces, yo creo que esa suma de fuerzas que estamos planteando es lo que va a hacer posible que ocurra, y yo creo que va a ser posible. Y precisamente la Unión Europea está acelerando de manera brutal el proceso de legislación, porque el problema es que, lo que decía Pablo, hasta ahora hemos sido muy permisivos. Los coches diésel, no diésel, es que nos viene fatal a la industria, creamos paro, amenazas, no sé cuántos despidos. Entonces, esa perversión en la que se ha manejado hasta ahora el sistema, creo que está siendo mucho más transparente. Muy bien, chicos. Muy bien. Estamos en tiempo. ¿Qué os parece? ¿Alguien tiene una pregunta que sí o sí tiene que hacer o vamos a ver? Hola, yo quería agradecer a Miriam que la explicación muy buena. A mí me encanta todo lo que es aprendizaje nuevo y bueno, contar que aquí yo ahora trabajo como servicios profesionales con una universidad, una de las primeras aquí en Ecuador, una universidad pública, la más grande, y está haciendo este tipo de cambio, ¿no? Está empezando, está tratando de llegar a la gente con esta conciencia, que me parece muy importante. Y me gustó también lo de Lorena, este cambio de conciencia en el ser. Este cambio de conciencia en el ser abarca todo, porque desde la mirada del coaching también, qué importante tener este cambio. Y más aún si va a ser, como dice Miriam, beneficio después que sea sostenible en el tiempo, beneficio para nosotros, para nuestras familias y para los que vendrán. Así que muy, muy interesante, muy agradecida nada más de este momento y este encuentro. Intenta que metan en todas las carreras una asignatura que enseñe esto. Sí. Yo, a ver, es más, mi meta aquí en Ecuador es
poder que haya la asignatura de inteligencia emocional. Ya con eso. Ya con eso, porque ahorita dijiste, Cris, inteligencia económica, te oí de Goleman, no sé, me quedé ahí. Ecológica. Ecológica, ya. Bueno, está también la inteligencia emocional en la empresa. Yo he hecho la difusión y lo he conocido a Goleman, pues he hecho la difusión de sus libros. Sí. Y esto ya se está esto. quedando como viejo para Claro. como estamos, ¿no? Pero es muy interesante y lo que está muy bueno, y ya que estás en la universidad lo digo, es que enseñan la aplicabilidad, que los pongan en práctica en las distintas disciplinas, que no nos quedemos solo en la teoría, que veamos cómo llevarlo a tierra a nuestras acciones en lo cotidiano, porque si no después todos somos expertos para hablar, pero después seguimos actuando todos igual. Así que eso es muy interesante. Tenéis que disculpar porque tengo que irme, que me están esperando. Ha sido un auténtico placer. Podéis seguir un rato charlando, no hay ninguna... Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias. Estamos en contacto. Gracias a todos. Es imposible no ser líder, no tener liderazgo. La cuestión es si es a favor del sistema o a favor de, ¿no? y la toxicidad o a favor de lo sano, sostenible y sabio, ¿no? Que eso sería para nosotros el neoliderazgo hacia el nuevo cliente, hacia el neocliente. Así que, como no podemos dejar de influir, pensemos en qué dirección lo hacemos, ¿no? Claro, exactamente. Eso. Perfecto. Lo dejamos aquí, si os parece. Sí. Que la sabiduría nos acompañe. Eso, lo que lo necesitamos. Bueno, gracias a todos. Gracias, un placer conocerlos y compartir. Adiós, hasta la próxima.